Allí estás viendo mi presentación, Natalia. Sí, sí, señor. Perfecto. Bien, entonces, a ver, estamos dando inicio hoy 5 de noviembre a las 8 de la noche al tercer CIPAS en el programa de economía del curso de matemáticas financieras avanzadas, cuyo código es 105027, y vamos a trabajar las tasas de interés indexadas y externas. Nos vamos a centrar en ese componente. Muy bien. Digamos que la agenda que vamos a desarrollar en este tercer CIPAS implica reconocer también la manera como se está estructurando o como tiene estructurada la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, la tarea número 4. Esta tarea número 4 de las tasas de interés indexadas y externas. Hay que decir entonces que esta es una entidad, es una actividad colaborativa de este momento intermedio. Ya nos queda este momento y ya viene el momento final, puesto que inició el 30 de octubre del 2024 y terminará el próximo 26 de noviembre. Reconoce 125 puntos. Entonces allí ya vamos a cerrar el 75% del total de la calificación del curso, el 70% del total de la calificación del curso. Entonces, en torno a ello, la actividad en qué consiste. Digamos, la actividad consiste en que se establezca una lectura del contenido bibliográfico correspondiente a la unidad 3 y al desarrollo de unos ejercicios. Digamos, allí establece que si la DTF la semana pasada estuvo en el 8,78% efectivo anual y esta semana está en el 6,10% efectivo anual, ¿qué pudo haber pasado con la liquidez de la economía? Entonces establece, por ejemplo, ese primer componente, ¿no? Entonces uno allí, digamos, al valorar ese elemento, pues como economistas, ¿cierto? Y eso es muy importante, como economistas hay que entender que la DTF, pues es la tasa de referencia del sistema financiero colombiano y que cuando baja, ¿cierto? Porque ahí lo que estaría es bajando la ETF, baja del 8,78 al 6,10%, que es lo que propone el ejercicio. ¿Qué estaría indicando? Pues básicamente que se está incrementando la liquidez en la economía. Entonces hay que preguntarse por qué está pasando eso. ¿Por qué la DTF, digamos, me muestra lo que está sucediendo en la economía? ¿Qué sentido, qué significado tiene eso? Pues básicamente esto sucede es porque la DTF lo que me refleja es que las tasas de interés que los bancos están ofreciendo, ¿cierto? Em, digamos en términos de depósito a término, implica entonces que la liquidez en el mercado es alta, que los bancos no necesitan ofrecer tasas, digamos, tan elevadas para atraer depósitos, ya que tienen suficiente dinero disponible para sus operaciones. Eso es lo que básicamente va a mostrar. Ahora, uno tendría que pensar cuáles son los factores que pueden influir en la caída de la DTF. Entonces, como economistas, tenemos que entender que entre otros factores está la intervención de la política monetaria, es decir, el Banco Central pudo haber, digamos, reducido las tasas de interés de referencia. ¿Y qué ocurre cuando el Banco Central hace eso? Pues que incentiva una disminución en las tasas del mercado. Obviamente, lo que hace es disminuir también la DTF, ¿cierto? Esto, digamos, suele pasar cuando se estimula la economía en momentos de desaceleración. Ocurre mucho. Se aumenta el crédito y esto facilita el consumo y la inversión. Entonces, esos son los postulados económicos. Ahora, el incremento en la entrada de capitales externos también puede ser un elemento. ¿Por qué? Porque cuando hay una entrada significativa de capital extranjero, bien sea porque hay inversión directa o inversión en deuda pública o privada o incremento de la oferta del dinero,
Esto lo que puede hacer es que las instituciones financieras se vean menos necesidades de necesitadas de depósitos con altas tasas y lo que hace es generar una disminución de la DTF, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Entonces miren que allí ya hemos visto dos: intervención de política monetaria e incremento en la entrada de capitales externos. Pero hay otra: puede ser una mayor disponibilidad de liquidez por parte del gobierno. Entonces, si el gobierno realiza grandes desembolsos o hay un aumento en el gasto público, pues esto incrementa la cantidad de dinero en circulación. ¿Y qué ocurre? Pues cuando hay más liquidez en el mercado, los bancos pues tienen menos necesidad de atraer depósitos con altas tasas de interés. Otro elemento podría ser la desaceleración en la demanda de crédito. ¿Y esto qué quiere decir? Si la demanda de crédito de empresas y consumidores disminuye, pues los bancos tienen menos incentivos para captar dinero a tasas elevadas, y esto lo que puede hacer es que la ETF también caiga, ¿cierto? Entonces uno podría establecer allí una pequeña conclusión asociada a que cuando disminuye la ETF, lo que uno podría pensar es que está aumentando la liquidez en el mercado, y esto se refleja porque hay condiciones monetarias, las acabamos de explicar, un poco más relajadas, porque hay una política expansiva o una menor demanda de depósitos a altos intereses, o porque está en aumento la liquidez que generalmente busca impulsar el crecimiento económico mediante el fomento del crédito y del gasto, ¿sí? Esos son elementos que claramente ayudan a dilucidar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, claro, si yo, digamos, analizo lo que nos está estableciendo el ejercicio, pues esa es la mejor manera en la que podrían explicar eh, por qué motivo o qué está pasando cuando la ETF se reduce del 8,78% efectivo anual al 6,10. Ahí les estoy dando, digamos, una manera de establecer una explicación en torno a ese componente. Ahora hay luego el ejercicio número 2, el ejercicio número 3, el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5. Yo voy a explicar, ¿cierto? Voy a ayudar a explicar uno de los ejercicios para que tengan, digamos, el desarrollo de una manera efectiva y que puedan interactuar a la hora de establecer los componentes para el trabajo. En ese orden de ideas, recuerden que yo creo que ya la próxima semana tendremos también nuestra webconferencia y seguiré ampliando sobre las temáticas. Ahora estoy dando un abrebocas. Miren que acabamos de empezar la fase, la tarea 4. Y entonces digamos que por eso proyecté este CIPAS así inicial, para darles ideas y que inicien a desarrollar el ejercicio, y ya con la webconferencia que yo creo que la próxima semana ya se llevará a cabo. Entonces eso nos ayudará a estructurar los otros componentes para dar mucha mayor claridad. Bien, ¿qué otra cosa hay que decir? Para el desarrollo de esta actividad, ustedes deben de apoyarse en la unidad número 3, que contempla el entorno de aprendizaje. Allí en esta unidad número 3 ustedes van a encontrar las aplicaciones de matemáticas financieras. Van a presentar, digamos, a partir de esos aportes de la unidad número 3, esos aportes individuales y colaborativos que son coherentes, que son pertinentes para el desarrollo de esta tarea y que les indica la actividad. En el entorno de evaluación, al igual que hemos hecho con las otras tareas, ustedes pues van a entregar un trabajo en Excel que contempla portada, introducción, desarrollo del trabajo, conclusiones, como mínimo tres conclusiones, en donde abordamos, digamos, allí fuentes bibliográficas asociadas a un buen manejo de las normas APA, ¿cierto? Ese va a ser el elemento central. ¿Cuáles van a ser las evidencias de trabajo independiente? Pues en esta actividad no se requiere ese tipo de evidencias. Las evidencias son meramente grupales y están asociadas a que se presente el documento en Excel, ¿cierto? Nombrado como tarea número 4 y el número del grupo, ¿sí? Esa es la manera como se debe de desarrollar. Hay unos lineamientos generales para elaborar estas evidencias de aprendizaje, que ya repito, son colaborativas. Y hay que tener en cuenta, pues en primera instancia, que todos los integrantes del grupo deben de participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad, que cada grupo debe elegir un solo integrante que se encarga de entregar el producto solicitado.
Antes de entregar el producto solicitado, pues deben revisar que cumpla con los requerimientos que tenemos allí en la guía de actividades y pues solo deberíamos de incluir como autores en el producto los estudiantes que participaron del grupo y pues que en esta actividad todos los integrantes deben de participar en marco, digamos, de esos aportes que pide la guía de actividades. Bien. Digamos que esta actividad sigue abarcando los componentes que hemos trabajado en términos de la equivalencia de las tasas. De hecho, el último punto, el número 5, ya les mostraba que les pide que lleven a la tasa anticipada, efectiva anticipada, anual anticipada. Entonces requieren utilizar estos componentes más cuando en nuestro país es el único país de América que utiliza tasas anticipadas y en el mundo solo hay 2 países que interactúan, ¿sí? Vuelve y juega, van a trabajar el tema de gradiente, la metodología que manejamos para establecer algunos componentes necesarios para abordar el desarrollo de la actividad. Muy bien. Esto en torno, ¿cierto?, a esos elementos necesarios para trabajar y para abordar las actividades que estamos constituyendo, ¿sí? Bien. Entonces ahora paso a dar el ejemplo. Ustedes saben que me gusta siempre hacer un ejemplo práctico en el cual, veo, en el cual ustedes pues ya saben que les queda todo el material en eso, digamos en Excel y todo lo que trabajamos de la sesión académica para que puedan pues apoyarse en el desarrollo de la actividad. Yo voy a ayudar con la número 4 que encierra, ya hice la número 1, les expliqué la número 1, les di algunos detractores para que puedan explicarlo, allí les queda la grabación. Voy a hacer el número 4 que encierra, digamos, de manera particular en la tarea, el punto 2 y 3, o sea, les estoy haciendo el 4 y luego voy a estructurar el componente con alternativas asociadas a la combinación de tasas. Para eso voy a desarrollar este ejercicio y alternativas de financiación. Entonces, bien, voy a empezar con este ejercicio. Miren que este ejercicio dice que un préstamo de 50, para un préstamo de $50,000, la tasa pactada es DTF más 2 puntos. Entonces voy a decir, bueno, tasa es DTF y el spread es de 2 puntos. Entonces, DTF más 2 puntos. Muy bien. Luego me dice que ya se han cancelado 3 cuotas de 55 millones. Bueno, entonces voy a ubicar de una vez, voy a proceder a ubicar los componentes sobre los cuales voy a interactuar. Es más, voy a traer, déjenme abrir un archivo y voy a traer de una vez las tasas en términos de la DTF para que podamos estructurar el componente. Entonces, voy a ubicarlas. Allí la voy a poner, la DTF. Para que las podamos usar. De una vez. A ver, abro el archivo que nos permita trabajar con él. A ver, allí ya están viendo mi presentación, jóvenes, o todavía no. Jóvenes, ¿la están viendo? No, profesor. No, señor, no. No la están viendo. A ver, veo.
Ahí, ¿ya lo están viendo? Todavía no. Sí, profe, ya. ¿Jóvenes? Bien. Entonces, miren, lo que estoy haciendo es, en primera instancia me está diciendo que la tasa pactada es la de TF más 2 puntos. Entonces, el crédito me está diciendo que se han cancelado 3 cuotas de 55 millones. Ubico esos valores, digo, la cuota es de 55 millones en 3 periodos y los 3 periodos que me da son 18 de febrero del 2021, 2022 y 2023. Entonces, ubico esos valores, ¿cierto? Digo, bueno, 55 millones. Lo único que estoy haciendo es armar la tablita que me está dando el ejercicio de manera organizada. ¿Por qué? Porque si la información no está organizada, pues va a ser muy difícil poder establecer los criterios, ¿cierto? Entonces ya ubiqué que generé 3 pagos de 55 millones. A ver, le quito el audio por aquí. Deshabilitar. Listo, ya. Ahí ya le quité el audio para que nos deje. Bien, ahí siguen viendo mi pantalla, jóvenes. Sí, profe. Bien, ya no vamos a tener el audio. Entonces luego me dice que establece los 55 millones en esas 3 fechas y se solicita calcular cuánto es el valor de la última cuota. Considere y calcule la tasa de interés en cada periodo. Use la DTF de cada día y proyecte la DTF. Listo, bien. Entonces miren que es muy sencillo porque ustedes van al Banco de la República y bajan la información. Al bajar la información, entonces me está pidiendo cuál vamos a utilizar. Al bajar la información, voy a utilizar la DTF, ¿cierto? De febrero del 2021. Entonces voy y busco la DTF de febrero del 2021. Repito, esta información ya ustedes la van a tener a la mano, puesto que la tabla, este ejercicio yo se los voy a enviar, ¿sí? Entonces, febrero del 2021 es el 2 TTF, 2,01%. Es el 2,01%. Bien. Febrero del 2022. Voy a ver la ETF de febrero del 2022. Sería del febrero del 2022. 4,73%. 4,73%. Luego, febrero del 2023. Febrero del 2023. 14,19%. Y en este caso, el ejercicio me está pidiendo febrero del 24, no tengo que proyectarlo porque ya es histórico. Y entonces febrero del 2024 es el 10,91%. ¿De dónde sacamos esta información? Banco de la República. Esta tasa nos la está dando efectiva anual. Los spread nos está diciendo que son 2 puntos, ¿cierto? Y también nos los está dando efectivos anuales, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene que me esté dando los 2 puntos efectivos anuales? Los puedo combinar, puesto que la Convención Internacional define que la DTF o la tasa de referencia que estén utilizando debe de combinarse según la tasa o el referente de la tasa en términos de los spread, que representan el riesgo asociado al criterio del préstamo. Entonces, cuando se hace de esta manera, usted lo que hace es combinar la tasa. ¿Cómo la combina? Uno más la tasa de análisis, cierra paréntesis, abre paréntesis, uno más la tasa, digamos, de riesgo, cierra paréntesis, doble, menos uno. Allí está combinando la tasa y el spread. Entonces miren que al combinarlos, automáticamente ustedes obtendrían la tasa con la cual vamos a establecer el criterio del crédito.
Lo otro es establecer de una vez cuál es la TRM. Y necesito establecer la TRM desde el inicio del periodo. Si me está diciendo que la causación es anual y me está estableciendo que son $50.000 de préstamo y la primera causación es el 18 de febrero del 2021, pues yo sé que ese crédito inició el 18 de febrero del 2020. ¿Qué hago? Voy y también al Banco de la República y bajé la información, las TRM. Aquí está, o sea, esto tiene, les voy a mostrar cuánta información hay aquí. Para que se den una idea. Esto tiene más o menos, ¿cierto? 25.000 registros. Miren, aquí tiene ahí de para todos los registros en datos históricos. Ya yo lo he filtrado, ¿cierto? Ustedes si quieren hacerlo, lo pueden hacer, lo bajan del Banco de la República. Yo les voy a dejar esta tablita ya lista, la tarea hecha para que les quede más fácil. Entonces aquí yo ya lo filtro y busqué las fechas que necesitaba. Es aquí con colorcito amarillo, ¿cierto? Yo ya las filtré. Ya están. De todo ese montón de registros que ustedes van ahí a valorar, a revisar, porque lo tienen allí para el alcance de sus manos. Allí tengo el 18 de febrero, el 2020, 21, 22, 23 y 24. Esta es la TRM que voy a usar de ese montonón de registros que tenemos ahí. Listo. Ya tenemos el dato. Entonces lo primero era cómo organizar esa información para poder realizar el ejercicio. Esa era la primera tarea que teníamos que organizar. Listo. Luego me está diciendo que establezca la tabla de amortización y que defina cuál va a ser la última cuota que se genera allí. Entonces, listo. Para organizar la tabla, em, que básicamente me está dando que son 55 millones que abonó durante 3 periodos y luego, a partir de un préstamo de $50.000, necesito establecer, ¿cierto?, la tabla de amortización en pesos para poder resolver el ejercicio. Esa sería como la primera tarea. ¿Cómo hago eso? Bien, el saldo de la deuda, si son $50.000, ¿cierto? Entonces lo voy a dividir sobre la TRM de ese momento. Bien. Está jugando, a ver, una mala pasada el Excel. Voy a hacerlo en otro ladito, porque 15 no tendría 50.000 dividido, perdón, dividido no por la TRM. O sea que el préstamo sería por, ahora sí, ahora sí. A veces pasa 50.000 por la TRM. O sea que este préstamo en ese momento se desembolsó de 168.914.500 pesos. ¿Cómo hice? Establece que la TRM, el momento de desembolso, febrero del 2020, era de 3.378 pesos con 29 centavos y me prestaron $50.000. Eso implica que el préstamo en ese momento fue de 168.914.500 pesos. Muy bien. Luego, el ejercicio me está diciendo que se generaron 3 cuotas de 55 millones. Ubico las 3 cuotas de 55 millones. Listo. De esa manera se empezó a pagar el crédito. Listo, si de esa manera se empezó a pagar el crédito, pues entonces ahora veamos, ¿cierto?, cómo se fue amortizando. Digo, bueno, si el préstamo fue de 168.914.500, multipliquémoslo por la tasa de interés. Pagué intereses por 6.841.375 pesos.
Bueno, si eso pagué de intereses, pues ante la cuota le resto el interés, ¿cuánto aboné a capital? 48.158.625 pesos. O sea, que la deuda en ese momento quedó de 120.755.875 pesos. Muy bien. Ahora sí, vengo al periodo, ¿cierto? Número 2. Multiplicaría los 120 millones por el 6.82%. Esto me arrojaría que aboné 46 millones y que el nuevo saldo de la deuda serían 73 millones. Luego calculo nuevamente el interés por la tasa de interés, ¿cierto? Y esto me arrojaría que lo que aboné fueron 42.809.885, generándome un saldo de la deuda de 31.187.095 pesos. Ok, ¿qué me hace falta? Si yo debo 31 millones y la tasa de interés es del 13.13%, que es la que calculé, entonces yo por eso, por ese dinero voy a tener que pagar 4.094.304 pesos de intereses y pues en ese último periodo pago la deuda. Eso querría decir que la última cuota es de 35.281.399 pesos, ¿sí? Muy bien. Ahora, el ejercicio me está pidiendo, además de que establezca la cuota, ¿cierto? Ahí ya la tengo, la última cuota ya la tengo. Me dice, pues póngame esos datos en términos del impacto que tiene, ¿cierto? El impacto que tiene en dólares en su momento. Bueno, en su momento, 55 millones dividido una TRM de 3.545 pesos implicó que la cuota fue de 15.511 dólares. 55 millones en el siguiente periodo, con esa TRM, implicó 13.913 dólares. Y así sucesivamente, porque ahí ya tengo las TRM. Los intereses respectivos que estoy generando, ¿sí? Entonces el interés dividido, la TRM me dice cuánto estoy amortizando en intereses, la amortización de capital exactamente igual para establecer cuánto estoy amortizando, ¿cierto? En términos de esa tasa. Y aquí me va a ir mostrando el respectivo saldo, ¿cierto? El respectivo saldo. Muy bien. Esta es la manera, digamos, como se estructuraría. Allí yo les voy a dejar todos los elementos para que ustedes puedan establecer el desarrollo como tal. Y además les queda el Excel. O sea que este punto les queda solucionado, ¿sí? Y entonces aquí les dejo todo el componente de la ETF, les dejo todo el componente de la TRM, les bajé allí algunos componentes en torno a las implicaciones que tiene UR de préstamo por diferentes bancos, ¿cierto? ¿Y para qué hago esto? Les establezco allí un combinado en términos de la manera como se combinan las tasas cuando ustedes interactúan, ¿cierto? Cuando ustedes indexan, por ejemplo, la inflación, y ahorita vamos a hacer un crédito en moneda extranjera para trabajar tasas externas. Entonces, digamos que con ello abordamos todos los componentes. Entonces, miren este ejercicio. En su empresa le han pedido realizar algunas proyecciones de tasas para poder establecer cuáles podrían ser los ingresos de efectivo en el semestre siguiente. La empresa, a partir de algunos cálculos realizados por el departamento financiero, ha establecido que las inversiones las realizará a una tasa anual anticipada promedio del 7.68%. Entonces, ojo, aquí la inversión se hace a una tasa anual del 7.68% anual anticipada. De esa manera se van a hacer. Yo de entrada, ¿qué hago? Pues llevo esto a efectivo anual. Y para llevarlo a efectivo anual, lo único que hago es utilizar IPB, que sería IPA
dividido 1 menos IPA. Eso ya lo habíamos hecho, digamos, en las primeras partes del curso. Y eso nos da una tasa efectiva anual del 8.32%. Entonces, este es el equivalente de la tasa que nos sirve para el desarrollo del ejercicio. Muy bien, ya tengo la tasa con la cual voy a trabajar. Luego, me está diciendo que a partir de algunos sondeos se ha establecido que el comportamiento de la inflación podría estar dado por los siguientes resultados promedio. Me está diciendo que en mayo es del 1,60, en junio el menos 0,80, en julio el 0,13, en agosto el 0,42, bueno, y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, a partir de esa información que me da, me dice específicamente la empresa desea conocer cuál es la tasa de inflación en el segundo semestre del 2024. Esa es la respuesta que me está solicitando. ¿Cuál es la tasa de inflación en el segundo semestre del 2024? Pues listo, si voy a responder eso, ¿cuál es la tasa de inflación en el segundo semestre del 2024? Voy a mover un poquito esto hacia abajo. Y la voy a poner aquí arriba. ¿Y cómo haría ese ejercicio? El segundo semestre del 2024 sería diciembre, noviembre, octubre, septiembre y julio. Este sería el segundo semestre. Ese sería el segundo semestre. Lo ubicaríamos acá. Entonces combino esas tasas. ¿Cómo las combino? Como lo hicimos cuando combinamos la tasa. 1 más el 0,13 por 1 más el 0,40 menos 0,13 por 1 más el 0,42 por 1 más el 1,04 por 1 más el 1,18 por 1 más el menos 1,51 por 1 más el menos 0,98, todo eso menos 1. Le digo, la tasa de inflación en el primer semestre del 2024 fue del menos 0,01%. Eso me diría. Luego me dice la segunda pregunta. Pongámosla allí. ¿Cuál sería la tasa real de inversión del mes de septiembre? Me está pidiendo la tasa real de inversión. Si me está pidiendo la tasa real de inversión, tengo que establecer que la tasa real interna es igual a 1 más la tasa efectiva dividido 1 más la inflación. Todo eso menos 1. Esto es lo que tengo que hacer para poder establecer, ¿cierto?, ese comportamiento. Listo. Pero entonces las tasas tienen que ser peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Allí me están escuchando bien, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, me señor. están viendo bien. Bueno, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, miren que me está diciendo que cuál sería la tasa real de la inversión del mes de septiembre. Miren que el mes de septiembre tuvimos una inflación de 1,04. Pues necesitaría la tasa mensual, la efectiva mensual, para pues que peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Y cómo hago para hallar la tasa efectiva mensual? 1 más el 8.32 elevado a la, quiero llegar a un mes, estoy partiendo de 12 meses menos 1. Entonces digo que la tasa mensual
es del 0.67%. 0.67%. Entonces podría calcular ahora sí la tasa. 1 más el 0.67 dividido 1 más el 1,04 menos 1. Miren que por efectos de tener una inflación del 1,04 y la tasa de rentabilidad mensual del 0,67, la verdad es que la inversión no le dejó rentabilidad, sino que perdió, ¿cierto? En términos de rentabilidad. Muy bien. Luego me dice que la tercera pregunta dice, ¿cuál es la tasa de la inversión en el segundo semestre? Bueno, ya me está hablando del segundo semestre y coincidencialmente la tasa de inflación del segundo semestre fue el 1,01 menos 0,01%. Entonces necesitaría la tasa efectiva semestral, porque siempre será peras con peras, manzanas con manzanas. 1 más el 8.32. Quiero llegar a 6 meses. Estoy partiendo de 12 meses menos 1. O sea que la tasa con la que voy a trabajar es del 4.08%. Bueno, pues aplico la fórmula. 1 más el 408 dividido 1 más la del segundo semestre es del menos 0,01 menos 1. Pues miren que aquí, cuando miro ya el semestre, sí obtuve una tasa del 4.09% de rentabilidad. Muy bien. Y luego hay una última pregunta. Me dice, a ver, lo ubicamos aquí. Me dice, ¿cuál de los últimos 2 trimestres del 2024 tiene mayor inflación? Pues lo combino. Entonces digo aquí trimestre 1 y aquí digo trimestre 2 para establecer cuál de los dos tuvo mayor inflación. Entonces diría 1 más, empecemos con el tercer trimestre, por 1 más, por 1 más, menos 1. Entonces el tercer trimestre, o sea, aquí le voy a poner el trimestre 3. El trimestre 3 tiene una inflación del 1,33 y el trimestre 4 tiene una inflación del 1 más 1,18 por 1 más es 1,51 por 1 más 0,98 menos 1. Entonces miren que el tercer trimestre tuvo mayor inflación que el cuarto trimestre. Eso es lo que nos mostraría, ¿cierto? El proceso una vez hacemos el respectivo cálculo. Muy bien. Esto en términos de la manera como se manejan las tasas, ¿cierto? Para combinar tasas con tasa real interna, entiéndase la inflación. Ahora quiero hacer uno igual, pero combinando con la tasa externa. Entonces miren cómo sería con la tasa externa. Para efectos de la combinación de las tasas, cuando hay una variable, ejemplo la de TF y el spread, siempre se debe buscar la equivalencia de la variable en términos del spread. Para este caso, el spread está efectivo anual. Coincidencialmente, la ETF está efectiva anual. Ustedes podrían sumar los puntos. Y ese sería efectivo anual. Pero, por ejemplo, en este caso, miren que la tasa del spread no está clara. Y la prime está en año semestre vencido. El spread en el referente internacional, tanto de la prime como de la LIBOR, se da en términos año semestre vencido, así no está indicado. Pero por cultura,
ya está indicado que es año semestre vencido. En ese orden de ideas podría sumar las tasas, en este caso año semestre vencido, pero para hacer el comparativo, el análisis, la toma de la decisión, la tasa año semestre vencido no me sirve. Tengo que llevarlo a efectivo anual. Si lo voy a hacer utilizando las funciones, entonces ubicaría la función en Excel. Busquémosla aquí para que se vea el proceso. Categoría financiera y buscaría interés punto efectivo. Me pide la tasa nominal del 14.50. Digo que un año tiene 2 semestres y me daría la efectiva anual del 15.03%. Claro, uno pensaría, ya con esta es la tasa que trabajo. No, porque estamos hablando de una tasa externa. La tasa externa implica trabajar la tasa real externa, implica uno más, digamos la tasa efectiva, ya no dividido sino por uno más la depreciación menos 1. ¿Qué hay que decir cuando usted está indexando la tasa aquí? Que cuando el signo de la depreciación es positivo, es depreciación, pero cuando el signo es negativo, es apreciación. Miren que es DTF efectivo anual más 6 puntos efectivos anuales versus la prime más 6 puntos con apreciación del 5.6%. La apreciación, me está diciendo el ejercicio que es apreciación del 5.6%, y entonces en torno a ello es que contemplo el signo negativo. Claro, cuando aplico la fórmula, la tasa real externa, 1 más, ¿cierto? Cuando aplico esta fórmula de la TRE, 1 más el 15.03 por 1 más el menos 5.60 menos 1, entonces me da el 8.58% como tasa real externa, ¿sí? 8.58%. Cuando miro la ETF más el spread, pues este me está dando que ya están efectivos anuales, o sea, ya está comparable, me da el 15.40%, ¿sí? Este también ya está efectivo anual. Recuerden que el 15.03 lo estoy combinando, ¿cierto? Con la depreciación que es una apreciación del 5.60. Entonces aquí pregunta, dice, determinar cuál alternativa de crédito es más favorable. Establecer el momento en que la mejor decisión escogida deja de serlo. Allí ustedes ya podrían decir que la DTF más el spread me da el 15.40% efectivo anual, mientras que la tasa real externa me da el 8.58% efectivo anual. Es decir, sería beneficioso asumir una deuda en moneda extranjera, ¿cierto? Porque la apreciación está generando una mejor posibilidad de apalancamiento, ¿cierto? Con moneda extranjera. Ahora bien, cuando ocurre esto, el elemento central está en establecer hasta qué momento deja de ser la mejor decisión escogida. Y eso les está preguntando el ejercicio. Dice establecer el momento en que la mejor decisión escogida deja de serlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese momento ya vemos que tiene que ver con la depreciación. Miren que le voy a poner una depreciación positiva. Voy a poner de menos 5.60, voy a poner 4. Cuando pongo 4% ya 19.63 la tasa real externa, o sea que sería mejor hacer el préstamo en Colombia. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hago para establecer el momento en que la mejor decisión escogida deja de serlo? Lo que tengo que hacer es establecer en qué momento la depreciación cambia de tal manera que deja de ser la mejor decisión. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Vengo y establezco a partir de la misma fórmula, ¿cierto? A partir de la misma fórmula, asumiendo, ¿cierto?
asumiendo, voy a ponerle aquí una rayita para que ustedes lo tengan claro, como tasa real externa, pues el efecto de la ETF. Listo. Ahora, la prime más el spread no va a cambiar. Esa es la tasa de referencia de la negociación con el banco. O sea, la tasa efectiva no me va a cambiar. Ah, bueno, si ya tengo esos dos componentes, pues despejo la depreciación y voy a lograr saber qué es cuál es la depreciación que hace que eso, pues me ponga en jaque, ¿cierto? Porque tengo que estar pendiente el comportamiento de la moneda. Les digo, bueno, listo, cuando la TRE sea del 15,40%, sabiendo que la prime más el spread es del 15,03%, entonces despejo la depreciación. Al despejar la depreciación, ¿eso qué implicaciones va a tener? Que el 1 que está restando al otro lado pasa a sumar. Listo. Ya despejé los dos paréntesis. 1 más 15,03 está multiplicando. Entonces lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Lo paso al otro lado de la igualdad a dividir. Ah, ok. Y tengo solita uno más la depreciación. Entonces, para despejar la depreciación, el 1 que está restando, pues lo paso al otro lado a sumar. Y eso me va a dar igual a la depreciación. Ah, al hacer esto, ya logro saber, al hacer esto, ya logro saber a cuánto equivale la depreciación. Entonces vamos a calcularlo. 1 más el 15,40 dividido 1 más el 15,03 menos 1. Bien, dice que la depreciación debe ser del 0,33%. Válido que eso sea así. Entonces, ¿en qué momento? Miren la pregunta. La pregunta es, determinar cuál alternativa de crédito es más favorable. Entonces, la alternativa de crédito más favorable es en moneda extranjera porque la tasa del 8,58% efectivo anual es menor al 15,40% efectivo anual a raíz de que la apreciación se encuentra en el 5,60%. Pero luego le pregunta, establecer el momento en que la mejor decisión escogida deja de serlo. Ah, el momento en que la mejor decisión escogida deja de serlo es cuando la depreciación es menor a 0,33%. Porque cuando ya sea el 0,32 y así sucesivamente, pues eso va a generar que va a ser mejor hacer el préstamo en moneda extranjera. Y lo pruebo. Calculo la TRE, vamos a llamarlo la TRE indiferente. O sea, en la que hace que el crédito sea indiferente hacerlo en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, aplicando esta depreciación que hallamos. Entonces, al hacerlo, miren que nos da 1 más el 15,03 por 1 más esa depreciación que acabamos de hallar, menos 1. Miren que me da el mismo 15,40%. Mírenlo ahí. 15,40%. Claro, si yo no tengo 0,33, sino que tengo 0,32, por ejemplo, allá me da 15,39. Entonces, 15,39 haría que fuera mejor pedir prestado en moneda extranjera. Pero si no le pongo 0,32, sino le pongo 0,33, ya me da, ay hombre, ya le pongo 0,35, por ejemplo, me da el 15,43, ¿cierto? ¿Y esto qué va a implicar? Pues que va a ser mejor pedir prestado el dinero en Colombia porque la tasa va a ser inferior. Ese es el componente, digamos, con el cual se interactúa para establecer esos criterios. Claro, con estos componentes ustedes ya tienen la posibilidad de interactuar con los otros dos ejercicios, ¿sí?
Ya les mostré cómo combinaba las tasas. Claro, en este caso, por ejemplo, hay que tener un referente muy importante allí, ¿cuál es? Y es que a la hora de establecer la combinación de las tasas, ¿sí? Esa combinación de las tasas hay que contemplar el referente en términos de las implicaciones que tienen las convenciones internacionales. Entonces, en matemáticas no se obtiene el mismo resultado si se pasa la base al índice o el índice a la tasa base. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por convención internacional siempre se debe pasar el índice a la tasa base. Entonces, si la ETF está en términos efectivos anuales, ¿cierto? Pero la tasa base está, por ejemplo, en una tasa diferente, tendríamos que llevarlo a la convención de la tasa base. Entonces, en este sentido, pues allí la tasa base, en este caso el spread, está efectivo anual, pues lo hacemos efectivo anual. Pero si la tasa base estuviera efectivo mensual, pues habría que primero llevarla a efectivo mensual para poder combinarla. Estuviera en efectivo semestral, pues primero habría que llevarla a efectivo semestral para poderla combinar y luego se hace la conversión que se requiera en el marco de lo que necesite. ¿A qué me trato de hacer entender acá? Por ejemplo, mire que mi spread aquí está, coincidencialmente está efectivo anual. Pero si mi spread estuviera, por ejemplo, efectivo semestral y la DTF estuviera efectivo anual, primero tendría que llevarlo a efectivo semestral para poder establecer a partir de esas dos tasas en el mismo periodo la combinación y luego que hago la combinación, pues ya establezco el criterio que necesite para hacer el préstamo o la inversión. Ejemplo, si la inversión va a ser al año, pues esa tasa efectiva semestral la llevo a efectivo anual porque la amortización va a ser efectiva anual, entonces hago la equivalencia efectiva anual. Lo importante es que cuando combinen las tasas, ese proceso se surta en el marco de la tasa base para luego buscar la tasa que requieran conveniente para el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, esos eran los componentes que quería, digamos, allí mostrarles hoy en términos de la posibilidad para que empiecen a desarrollar la actividad. Recuerden que ya vamos a tener la web conferencia y a partir de los alcances de la web conferencia pues vamos a poder desarrollar otros componentes. Estoy llegando una segunda parte que vamos a desarrollar en la web, en la que voy a desarrollar otro de los puntos. Miren que allí ya he desarrollado dos de los 5 puntos tres de los 5 puntos en esta sesión. El primero teórico se lo resolví, el cuarto y el último se los estoy dando allí, digamos, no con las mismas cifras, pero sí con, digamos, un ejercicio muy parecido. Bueno, entonces, jóvenes, no sé qué inquietudes, preguntas, necesidad de aclaración hay. Agradezco mucho la asistencia de Ana, Duvernay, Holger, Jessica, Catherine, Natalia, Siberman, porque, digamos, esto pues les permite, digamos, a ustedes 7 interactuar en el proceso para que tengan una mejor comprensión y, claro, en la medida que van haciendo los aportes en el foro, pues vamos dando desarrollo. Recuerden que cuando ya falten 3 días para el cierre de la actividad ya no se hace más realimentación. Digamos que vamos a estar interactuando todos estos días, más con la webconferencia. Tenemos hasta el 26 de noviembre, es decir, tenemos todavía 21 días para interactuar. Pero ya cuando estamos en el día 23, pues ya ustedes, digamos, pues ustedes no, porque ustedes están muy juiciosos. Las personas que ingresen en los últimos 3 días, pues allí ya les va a tocar digamos, trabajarlo solos porque la realimentación es hasta 3 días antes. Ahora, yo les doy el desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hoy les di 3 puntos ya desarrollados, pero pues les tengo que dejar algo para que hagan también ustedes porque no puedo resolverlos todo yo. Entonces, la idea es que con las IPAs y con la webconferencia les desarrollo algunos puntos y les dejo uno o dos para que ustedes solitos resuelvan y ya de esos lo que hago es en la calificación ya les valoro si les quedó bien hecho, les quedó mal hecho, a propósito de que tuvieron el CIPAS y de que tuvieron eh, la, la webconferencia. Bien, ¿qué inquietudes, qué preguntas, qué necesidad de aclaración tienen, jóvenes? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas, Duvernay? Bien, yo le levanté la mano en el momento de esa fórmula de combinar. No sé si entré un poquito Ah, tarde, pero yo no la entendí. No sé qué implicación tiene cuando su merced la hace.
como más a fondo, ¿no? Porque eso se va multiplicando más uno y vuelve el siguiente, ¿Me pero no estás le entiendo hablando realmente qué es lo que hace. de esta? ¿Esta? Donde dice que combina. Sí, por ahí. Esta. Ya, vamos a Exactamente. explicar eso un poquito mejor. Muy bien. Sí, por favor. Mira que cuando usamos, voy a poner aquí otra formulita arriba que hemos usado mucho, la de la tasa efectiva, que es 1 más el interés periódico vencido elevado a la n menos 1. Entonces, esta me ayuda a explicar mucho más fácil la otra. Voy a poner las dos ahí. Esta es la que reconocemos para hacer equivalencia de tasas. ¿Estamos en lo correcto, Duvernay? Sí, señor. Sí, bien. Y la que estoy usando en esta combinación es esta. 1 más la tasa por cuantas veces sea necesario, por 1 más la tasa, todo eso menos 1. Listo, miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia radical en esto? Miren que cuando la tasa que están ustedes utilizando, o sea esta, ¿cierto? Tiene una misma base, o sea, es una tasa que básicamente está capitalizando los intereses, pero en la misma proporción ustedes utilizan 1 más interés periódico elevado a la n menos 1. La diferencia al combinar la tasa utilizándola indistintivamente está asociado a que en estas tasas que estamos ubicando acá, obsérvenlas, las tasas no son de la misma base. La primera es del 1,60, la segunda es menos 0,80, la tercera es menos 0,13. Cuando la base es diferente, entonces es necesario combinarlas. Recuerden que en matemáticas las tasas no se suman ni se restan, se combinan, ¿cierto? O sea, se multiplican y se dividen, que es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Miren que aquí en la tri dividimos, aquí en la tre multiplicamos. Estamos combinando las tasas, porque no se suman ni se restan, sino que se combinan. Entonces, comillas, cuando yo combino, cuando yo sumo las tasas acá, lo que hago es multiplicarlas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que su base es diferente. Mientras que cuando utilizo la fórmula que ya reconocemos, que es la de 1 más interés periódico vencido elevado a la n menos 1, la base es la misma, ¿cierto? O sea, aquí todas estas tasas son equivalentes. Mientras que aquí, cuando estoy haciendo este análisis, por ejemplo, de la inflación, pero podría hacerlo también de la depreciación si se quisiera, Son diferentes. la variación es diferente. Por eso, cuando la tasa lo que está haciendo es usar la misma fase, entonces 1 más IPB elevado a la n menos 1, pero cuando la tasa la variación es diferente, es la tasa por la tasa por la tasa por la tasa, cuantas veces sea necesario, menos 1. ¿Me hice entender, Duvernay? Sí, profe, ya tengo una idea. Ya le cogí más el hilo. Perfecto. Ese es el meollo de eso, es un elemento matemático, porque las tasas matemáticamente no se suman ni se restan, sino que se combinen y combinan. Y entender eso es que si las voy a sumar, multiplico, si las voy a restar, divido. Bien, ese es el elemento central. Muy buena pregunta, Duerney. ¿Qué otra pregunta hay por allí? No, Bueno, si conmigo no hay no, más, profe. joven. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Recuerden que yo les doy puntos por la asistencia. No es necesario porque lo importante es la participación, pero yo siempre doy puntos por la asistencia, así que ya tienen sus puntos para este proceso. Recuerden, en la webconferencia no me falten, que me estén allí. Yo creo que en esta semana me llegan ya las fechas. Esa fecha no la defino yo, la de la CIPA sí, pero la de la web no la defino yo. Estoy esperando que me llegue la fecha para de una vez citarla y que, digamos, invitarlos, como lo hago siempre, por el foro, por todos los correos, por todo lado. Entonces, que tengan una bella semana, un bello fin de semana festivo
nos vemos la próxima semana en nuestra web, o en la fecha que nos diga la universidad que hay que hacer la web, nos vemos. Que tengan un bello fin de semana y muchas gracias por su participación, jóvenes. A usted, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Profe, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe.